Existen juegos como Dragon Ball Xenoverse que involucran elementos RPG en el género de pelea. ¿Funcionaría esta fórmula si la usáramos al revés? Nuestro juego del día de hoy apuesta a esto. En la parte norte de Francia, casi en Bélgica, se encuentra la ciudad de Tourcoing y en ella el equipo de Enigami Games. En 2010, el sueño de Samir Reviv o Samjin entre sus amigos era el ser un gran mangaka como sus héroes Akira Toriyama de Dragon Ball o Yoshihiro Togashi de Yu Yu Hakusho. Habiendo creado desde niño el universo de Shines y esperando lanzarlo en versión manga algún día, recibió la idea de hacerlo en videojuego por parte de Hassem Hawash. Ambos se unieron y formaron el estudio en 2013 y hoy en día cuentan con el respaldo de un equipo de más de 15 personas. Este es el primer proyecto de los Tourquenois y lo llevan con mucha ambición. Shines es descrito como un RPG de mundo semiabierto y la historia se lleva a cabo en el ficticio planeta Majira. El mismo está lleno de una energía llamada chi y las especies que lo habitan terminan en una devastadora guerra por este recurso que termina en la explosión del planeta en sí. Así que en el juego podrás explorar especies de islas flotantes, que es todo lo que queda de Majira. Esto nos recuerda a Final Fantasy VII y la relación de sus personajes con la energía Mako. Enigami ha citado a este juego junto a las franquicias de Zelda y Chrono Trigger como fuentes de inspiración para Shines. Tu aventura empieza cuando Chado, un joven waki de la isla Qimpao y protagonista del juego, propone a su amigo Poki el construir un barco volador para explorar otras islas. Ambos terminan accidentalmente en la isla de Adorn, en donde acaban separados. Tu primera misión será el encontrar a tu amigo perdido, y en el camino encontrarás nuevos aliados, cada uno con habilidades únicas que podrás combinar para resolver rompecabezas y avanzar en la historia. A medida que encuentres enemigos, podrás escabullirte y evitarlos, o simplemente luchar con ellos. Una vez inicie la batalla, aparecerán barras de vida para tu personaje y el de tu rival, y la mecánica del juego cambiará a un juego de pelea muy al estilo de las series de Naruto Ninja Storm y la ya mencionada Dragon Ball Xenoverse. Tendrás acceso a combos e hipermodos, y para mantener la vibra RPG podrás usar hechizos. Las peleas son de 1 contra 1, así que tus compañeros no participarán directamente en ella, pero desde fuera de la mini arena podrán usar los hechizos que mencionamos en contra de tus enemigos o hasta para curarte. Las malas noticias es que esto funciona para ambas facciones, así que tus enemigos también podrán lastimarte desde fuera de la arena. A medida que subas de nivel podrás hacerle mejoras a tus artes marciales, hechizos y artes suplementarias. Shines contará con una historia principal que tenemos entendido tomará alrededor de 20 horas para completar, y muchas misiones complementarias que podrían llevar el tiempo de juego a 60 o más horas para completarlo al 100%. Las decisiones que tomes en estas historias complementarias tendrán repercusiones, consiguiéndote aliados o nuevos enemigos, tanto en otras misiones alternas como en la historia principal. Una de las partes más ambiciosas del proyecto es el cariño y detalle que le han puesto al folclore del universo que están creando. Muestra de ello es que el equipo no está solo conformado por escritores, diseñadores y programadores. A Enigami se sumaron Clement Micart y Deborah Levon, ambos de la Facultad de Lingüística de la Universidad de Bordeaux, quienes se han dedicado a crear un idioma nuevo para el planeta Majira. De esta lengua se derivan 3 dialectos, uno para cada raza en el juego. Los waki, inclinados al sonido japonés. Los chelks al afrikaans. Y los humanos al francés. El juego se desarrolló en conjunto con el proyecto original de Samjin de crearlo como una serie manga. La serie seguirá su propia historia, sin embargo, nos prometen que dentro de ella dará pistas para completar acertijos en el juego. Shines es nuestro juego del día y podrás tenerlo a partir del próximo martes 18 de abril en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.